políticas laborales ¿cómo lo podría decir? Muy diferentes a las que plantea Estados Unidos. Son un país que, pues no sé si me equivoqué, que explota, y ese es el panorama que yo percibo, a China, porque pues de esa misma manera producen bastante mercancía y la venden a un precio pues relativamente bajo. Eso quería saber si esté relacionado con eso. Ujú. Am, o sea, ahí hay un, ¿cómo se dice? Un juicio de que el sistema chino vale, por ejemplo, menos que el sistema estadounidense. La idea es que China no tiene mucho interés en defender los derechos civiles y políticos, por lo que derrumbaría su propio sistema, que está basado en el partido único. Claro. ¿Ah? Sí. Ahora, Estados Unidos no tiene interés en, 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 en obligarse a participar en la divulgación de la erradicación de la pobreza y de la promoción de la salud y educación a nivel mundial, porque dicen lo principal que los países con problemas, lo principal que necesitan los países con problemas, sean los problemas, sean como sean, los Estados Unidos dice que los problemas principales son en todo caso que no hay derechos civiles y políticos. O sea, por ejemplo, Estados Unidos dice que um, Guatemala está mal porque hay un problema de derechos civiles y políticos. Estados Unidos dice que Nigeria está mal porque no tienen los derechos civiles y políticos. Estados Unidos dice que Birmania está mal porque no tiene los derechos civiles y políticos. Puede nombrar casi, es la visión global de Estados Unidos, que ellos se ven como los defensores de los derechos civiles y políticos. Y por otro lado, China se ve como el defensor global de los derechos económicos, sociales y culturales. Ellos dicen que un país está mal porque no hay, porque el Estado no se preocupa suficientemente porque no es un Estado comunista, digamos. Claro que hay mucha contradicción dentro de China. Yo no conozco suficientemente China, pero la idea es que China se ve desde un poco, podemos decir, China surgió como, o se juntó a los países del sur después había en los años 60 cuando se reunieron, o sea, imaginamos la Guerra Fría, donde había el confronto entre China entre la Unión Soviética y el mundo llamado occidental. Y surgieron los países del llamado Tercer Mundo en la época, bajo la lideranza de India, África del Sur, Egipto, y y después cada vez más, el mundo se dividió, o sea, en la Guerra Fría teníamos la bipolaridad, o sea, Estados Unidos por un lado, o sea, el mundo occidental y la Unión Soviética, y eso se diluyó o se agregó a eso los países del sur, y entonces China se ve como nuevo líder de los países no favorecidos. También, así yo lo veo. Por ejemplo, en los congresos internacionales, ellos se ven como los defensores curiosamente, de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, eso es como yo interpreto ese mapa, y eso tal vez es el futuro nuestro. O sea, podemos decir que hasta breve teníamos, después de la disolución de la Unión Soviética, teníamos el mundo unipolar de los Estados Unidos, y tendremos el futuro mundo bipolar, donde ideológicamente Estados Unidos
vende el producto de la libertad civil y política y China como ayudante de los desfavorecidos, como se implica mucho en África y así. No sé si está de acuerdo con lo que yo digo. A ver qué dicen, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Demos ejemplos de la situación que estamos viendo nosotros, ¿no? Lo que yo le interpreté es que básicamente China maneja un ejemplo, pues como en el sistema colombiano, que ellos tienen una democracia, pero la cultura indígena tiene sus propias normas. Entonces, ellos deben de someterse, o sea, prácticamente la cultura indígena, ellos protegen su misma cultura de la misma manera que hacen desarrollar su cultura. Y bueno, eso es independientemente del panorama que plantea la democracia, supuestamente democracia colombiana. Me imagino que de esa misma forma la plantea China frente a Estados Unidos. O sea que la defensa de lo cultural. El caso sí, sí, es simple. Por ejemplo, los indígenas, dado un caso, y infringen en alguna norma, ellos someten a la persona indígena que haya infringido en esa norma, castigándola con fuete, yo no sé qué. Pero pues el sistema democrático colombiano es muy diferente, porque tiene que hacerse un proceso, bueno, y según eso se lo mira, si se lo judicializa, se lo manda a la cárcel, pero no lo someten, porque eso sería infringir en los derechos humanos. Y sí, no sé si me hice entender. Cuando usted habla de los indígenas, habla de los indígenas de China, perdón. No, indígenas colombianos. Estoy hablando del sí. panorama colombiano. Bueno, yo quisiera intervenir, Anderson. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la justicia de acá, de Colombia, se basa pues en una constitución política y unos derechos, ¿verdad? Los indígenas en la constitución aparecen como menores de edad, ¿no? Las personas indígenas tienen un juicio diferente, ¿sí?, a la parte de la constitución política, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen un juicio, o sea, ellos no se someten a la justicia colombiana, ¿ya? No se someten a lo que es la rama judicial, sino que tienen sus propias normas y sus propias leyes. Entonces, no hay sometimiento por parte de ellos, ¿sí? Entonces, es diferente, ¿no?, la justicia de los indígenas. Si usted busca en la constitución política de acá de Colombia, usted puede observar, perdón, voy a prender la cámara, puede observar que en la parte de la constitución los indígenas aparecen como menores de edad. Es decir, ellos pueden obtener su territorio, mas no lo pueden vender un territorio. Es decir, si usted va a hacer un negocio con un indígena, aparece como menor de edad, no puede realizar un proceso de negocio, por ejemplo, de compra de un lote, de una propiedad, porque aparecen así, ¿no?, en la Constitución. Además, tienen otros derechos, que por ejemplo son, digamos, ellos tienen un subsidio. Aparte de eso, pueden entrar a las universidades públicas con un menor puntaje al que presentamos todos, es decir, los demás, ¿no?, los que no somos indígenas, tienen privilegios ellos de poder ingresar, ¿no? Tienen otros, los privilegios, como les decía, de las tierras, que son dueños de las tierras porque sí, porque son nativos,
son indígenas, no son mestizos, no hay mezcla, entonces por eso tienen el derecho a las tierras. ¿Listo? Eso es Anderson. Entonces, refiriéndonos a la justicia colombiana, no se procede con los indígenas igual, porque tienen otras normas y otras políticas diferentes, o sea, están aislados. ¿Sí? ¿Estamos, Anderson? Yo creo que Colombia hace... No, Anderson, no es a lo que se refería. Yo creo que Colombia está, yo no sé suficiente de Colombia, pero está haciendo grandes esfuerzos para tratar bien a sus indígenas, ¿no? Sí. Y cuando surgen problemas, entonces se lo debate y tengo más bien cada vez una visión mejor de Colombia, pero no conozco muy bien. La situación ahorita que estamos presentando por las protestas y demás es por los de defender también, ¿no? Ellos están protestando, los indígenas, los campesinos, por los derechos, ¿no? Hay derechos que no se están cumpliendo dependiendo de cada gobierno. Lastimosamente o desafortunadamente bueno, no nos metamos en política porque es muy miedoso acá meterse en política. O sea, cada uno tiene su pensamiento diferente, pero lo que pasa es que no se están cumpliendo sus derechos. Estamos como, no hay subsidios, por ejemplo, para los campesinos, opuesto a lo que ocurre en los países europeos o países desarrollados, que hay un subsidio para que los campesinos puedan tener, pues, o sea, todo lo que es los abonos, todo lo que es la parte de la materia prima o lo que se requiera, los equipos que requieran para una mayor producción económica. Entonces, mayormente Colombia es totalmente agrícola, ¿no? Se dedica a la economía agrícola. Por lo mismo se necesita, y con esta situación que estamos del paro, nos hemos dado cuenta que es tan importante y tan esencial y valoramos mucho a los campesinos porque ahorita a veces ya no tenemos ni qué tener en la casa, ¿no? Porque llevar de comer, me refiero. ¿Por qué? Porque todo está cerrado, todo está bloqueado, hay paros de los camioneros, entonces está bloqueada. No podemos pasar, por ejemplo, la gasolina ahorita es largas filas porque no tenemos gasolina, porque están bloqueados por los paros que se están haciendo. Entonces, consecuencia de eso. Mismo los paros de los campesinos. Permítame, perdón. Entonces, llegamos al cuarto paradigma. El primero fue el realismo, el segundo fue, o sea, el realismo, un mundo anárquico en donde los estados, cada estado debe ver por sí mismo. El segundo paradigma es eso del liberalismo, abriendo las fronteras para el comercio, que la paz se instaura automáticamente, es el liberalismo. Y después vimos el constructivismo que dice que uno no puede dejar que las cosas acontezcan por sí mismas, sino que uno tiene que construir a través de organizaciones internacionales la integración del mundo. Y hay la cuarta vertiente que es la llamada teoría crítica o el postestructuralismo. ¿Qué significa eso? Son notablemente el marxismo, las teorías de dependencia y el feminismo, entre otras. Y entonces ellos quieren dar cuenta de esas teorías, o sea, el marxismo ustedes lo van a conocer, que es que la idea principal es que el sistema capitalista no puede continuar así como es y que hay una lucha de clases que es transnacional. Significa los obreros suizos tendrían en un sentido largo los mismos problemas que los obreros colombianos que están confrontados con una clase propietaria de los medios de producción, que eso sería un fenómeno global. Entonces, hay los marxistas, o sea, esa es la cuarta vertiente de las relaciones internacionales que ve que uno tiene que ver la fragmentación del mundo,
primero que el Estado-Nación ya no es la unidad, o sí, no es la unidad principal, sino que uno tiene que ver y que uno tiene que actuar activamente para influir en la política, pero no como los constructivistas de manera ingenua a través de instituciones internacionales, sino a través de movimientos sociales. Tenemos la teoría de la dependencia, que dice que justamente si uno deja al mundo como los liberales lo quieren, significa que hay cada vez más dependencia económica hacia los países del norte. Y hay otros feminismos, movimientos antirracistas, antifascistas. Entonces, esos son principalmente los 4 paradigmas. Si hay tiempo, podría hablar de podemos decir, 8 niveles de análisis que son, o sea, los conceptos más importantes de las relaciones internacionales. O sea, tenemos del realismo la idea del anarquismo, tenemos la soberanía, que es la idea de que un Estado tiene el poder absoluto sobre sus territorios, que ya es un concepto caduco, porque si vemos las empresas multinacionales, yo voy a anotar o sea, ustedes tienen en el chat los 4 paradigmas, que es el realismo, liberalismo, constructivismo y las teorías críticas. Entonces, conceptos llave serían los siguientes. Es, bueno, la soberanía, el poder. O sea, si uno se interesa por las relaciones internacionales, uno tiene que adquirir un conocimiento de estos términos, digamos, el interés nacional, los actores no estatales, los bloques de poder, la polaridad, que hace parte de los bloques de poder, y como último, la interdependencia y la dependencia. Y hay las herramientas sistémicas de relaciones internacionales. Entonces, la soberanía, y con eso iba a concluir esta ponencia brevemente abordando esos puntos en relación a los 4 paradigmas. O sea, vimos que la idea de soberanía es primordial en el realismo, porque es lo único que cuenta en un mundo de estados independientes. Es la soberanía del Estado que cuenta. Y eso el Estado lo hace a través de la idea de poder. Entonces uno puede hablar del poder duro, que es el ejército o la fuerza bruta, digamos, o es el poder blando, que es que los estados quieren tomar influencia en los otros a través de la economía, diplomacia o influencia cultural.
Y el interés nacional. El interés nacional es, digamos, hay los intereses vitales y los intereses no vitales o periféricos. O sea, por ejemplo, interés vital es que el Estado mantenga su territorio. O sea, eso toca que comprender en las relaciones internacionales de hoy, que hay dos tipos de intereses nacionales, que son los vitales, que es mantener el territorio, proteger a sus ciudadanos y defender su ideología donde hay esta, que es, por ejemplo, evidentemente en Venezuela, por ejemplo, hay otra ideología que en Colombia, y entonces cada país quiere mantener su ideología. Y otro punto son los actores no estatales, cada vez más importantes, que son empresas transnacionales, movimientos de liberación nacional o organizaciones internacionales. Sabemos que las empresas, y eso tengo una lista interesante aquí, o sea, gracias por su atención, todavía unos pocos minutos, que es... aquí ven un Excel con el poder económico de las entidades más importantes del mundo, que tenemos 9 estados, o sea, en términos de ingreso, es el ingreso es el ingreso bruto simplemente. O sea, tenemos Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Brasil, Canadá y Walmart. El 10º estado más grande del planeta es Walmart. Walmart es un centro comercial gringo. Después, más pequeño, o sea, menos ingreso tiene España, Australia, y State Grid es otra empresa. O sea, las empresas ya tienen la importancia y el tamaño económico como países eternos. Eso relacionado con este punto que usted ve, los actores no estatales. Entonces, relaciones internacionales así pierde su sentido cuando los que destruyen la idea del Estado-Nación son sobre todo las empresas. Y eso un poco por las características de los flujos de divisas que permiten que las empresas pueden irresponsablemente acumular dinero sin pagar impuestos y así aumentan importancia. Eso es un problema, tal vez, o sea, uno de los problemas mayores. Las empresas multinacionales que escapan del poder tradicional de los Estados-naciones. Bloques de poder. No sé si ven eso del chat. Faltan 5 puntos. Bloques de poder. ¿Qué es eso? La idea de que Estados-naciones pueden formar bloques. Y eso tal vez se observa ahora cuando, no sé, en los años próximos, cuando hay cada vez más países que económicamente están más cerca de Estados Unidos y otros países cada vez más cerca de China. ¿Quién sabe? Bloques de poder, las conocíamos de la época de la Guerra Fría. Polaridad que eso creó. Teníamos un mundo multipolar antes de la Primera Guerra Mundial. Después un mundo bipolar en la Guerra Fría. Después de la Unión Soviética, un mundo unipolar con Estados Unidos. Y hoy, de nuevo, tal vez surge un mundo bipolar. Y la dependencia, interdependencia, entonces, esta idea es de que hay cada vez la globalización, la idea de la interdependencia es idealista, que el mundo va hacia algo mejor por la interdependencia, que cada
país depende cada vez más de los otros países, y que eso sería algo bueno. Frente a esto tenemos el término de dependencia, que dice exactamente lo opuesto desde un punto de vista marxista, que dice hay países que son dependientes de otros que son países centrales. Y herramientas sistémicas de relaciones internacionales son con qué tipo de acciones uno participa en las relaciones internacionales. Por un lado es la diplomacia, y cuando la diplomacia ya no funciona, serían las sanciones, y cuando las sanciones no funcionan más, que también está fijado en los tratados, que hay la posibilidad de guerra, cuando o sea, la guerra es un hecho que la política internacional siempre da cuenta de la posibilidad de guerra por razones de autodefensa o así. Y dentro de la idea de guerra puede haber, o sea, hay cada vez más actores no estatales. Y otro uno puede nombrar para avergonzar, o sea, es una forma de como, sobre todo, organismos o entidades subestatales participan en las relaciones internacionales, que, como por ejemplo Amnistía Internacional o el Observatorio de Derechos Humanos, nombra para avergonzar a gobiernos cuando cometieron algo malo. Y hay el acceso a beneficios diplomáticos y económicos, como por ejemplo la política de la ampliación de la Unión Europea, donde uno ¿cómo se dice? Uno estimula, uno dice que cuando se junta a nosotros que beneficiamos todos. Y por último, la diplomacia cultural. Con eso terminé la ponencia. Perdón, son dos comentarios en los chats. El primer comentario son los 4 paradigmas y el segundo son los conceptos llave. Si quieren, yo les puedo mandar un documento que precisa lo que en los pocos minutos quise transmitir como saber. Estoy abierto para preguntas y... Vamos a hacer ahorita algunas preguntas de los chicos, preguntas muy puntuales, por favor. Gracias. Muy puntuales, porque ya son la 1:15, entonces para que ya podamos terminar, y acá ya somos la hora del almuerzo, ¿verdad? Yo creo que ya quitamos toda la hora del almuerzo. Entonces va a Viviana. Viviana tiene una pregunta. Por favor, vamos levantando la mano. Sí, cuéntanos, Viviana. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Viviana, soy de las especiales. Bueno, mi pregunta es, ¿qué papel juegan los atributos económicos y los atributos demográficos en el contexto de las relaciones internacionales? Mejor dicho, ¿cómo influye? Entonces, lo económico claramente da cifras claras sobre el poder, porque a mí personalmente me parece la visión marxista, me parece interesante, aunque parezca contradictorio, porque soy quien menos beneficia de la ideología marxista en Suiza, porque somos los ganadores del sistema capitalista, pero por ejemplo, el marxista dice quien dispone de los medios de producción, quien tiene la plata, es quien domina. Entonces, los atributos económicos tenemos por un lado los estados y por otro lado las empresas multinacionales principalmente. Y atributos económicos también puede ser lo económico. Yo diría que hay lo estructural y lo coyuntural, que hay países que son estructuralmente ricos, como Suiza, por ser
enraizado en un sistema súper seguro de interdependencia bancaria y diplomática. Y hay poder económico coyuntural, son los países que dependen de unos recursos como el del petróleo, que en un momento son ricos y en otro momento pueden caer porque no están integrados firmemente en un sistema seguro de diplomacia. Y, por ejemplo, Cuba es un ejemplo triste. Ellos bajo Raúl Castro hicieron mucho esfuerzo para mejorar el país, y mismo así con las sanciones y eso, y por la dependencia, claro que fue por la caída de Venezuela, perdieron mucho, ¿no? O sea, no sé si es una respuesta al primer punto, que es eso de atributos económicos. Yo diría, atributos económicos, uno tiene que ver dos cosas: los estados versus las multinacionales, y dentro de los estados hay los que que disponen de una red de amigos súper firmes como Suiza, y los que están basados en riqueza un poco más efímera, o no sé si me hago entender. Sí, Viviana. Sí, pero Muy ¿Sí? bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? David, lo demográfico, lo demográfico, que es otro asunto. Lo demográfico, que fue también pregunta, ¿qué importa lo demográfico? Lo demográfico, yo diría, importa por dos razones. Primero, tenemos los estados que o tienen más población o tienen menos, y a primera vista no importa mucho si un país tiene mucha o poca población, porque países, o sea, siempre en términos de qué países tienen más poder. La cuestión del poder es la principal en las relaciones internacionales. Entonces, yo entiendo, si usted pregunta por el factor demográfico, cómo la demografía influye en el poder de un Estado. Y podemos decir que sí influye por razones diversas, que Colombia, Argentina y Brasil y México tienen más poder frente a los países mucho menos poblados que son Bolivia o mismo Venezuela también. Sí. Y los países de América Central. Y lo demográfico hoy tiene importancia mayor también por los flujos de personas en un sentido positivo y negativo. Lo negativo es flujos de refugiados, o sea, los pobres refugiados, que millones de personas tienen que huir de un país a otro. No sé qué porcentaje de la población mundial es refugiada en todos los continentes, y eso impacta en la estabilidad de los países. Y otro es lo positivo de lo demográfico, o sea, la plata que se manda por Western Union. Por ejemplo, hay estados enteros que se apoyan por Western Union, digamos, es emblemática porque es la empresa hay otras, pero las transferencias monetarias por familiares, en África, hay casi todos los países, una gran parte del Producto Interior, o sea, se alimenta por la diáspora de los países. Entonces, lo demográfico, veo esos dos factores, que son las migraciones que tienen impacto, y las transferencias monetarias hacia el país de origen. No sé si conseguí responder al factor demográfico de las relaciones internacionales. Don David Alarcón. David Alarcón, por favor. Muy buenas tardes. Una pregunta que sí me parece pues interesante, basado en su concepto y en su conocimiento en el sistema internacional. En este tiempo de pandemia, ¿qué cree que hubo? ¿Una cooperación o hubo un conflicto
a la circunstancia que actualmente se está pasando. Entonces, yo creo que lo que yo observé es un poco el pensamiento en bloques. Por eso los realistas, o sea, sería un favor teórico en favor de los realistas. Porque al final lo que prevaleció tal vez fue el autointerés. Yo sé que los medicamentos del COVID están siendo producidos en ciertos países, Estados Unidos, China. Entonces, por ejemplo, Suiza tiene ese poder, ese enraizamiento, muchos amigos diplomáticos, ¿no? Entonces, ¿quién está quién está al nivel de buena negociación con los estados poderosos o productores de medicamentos? Ellos, al final, todos defendiendo su propio interés, consiguen atraer más rápido los medicamentos. Porque cuando hablamos del COVID, lo que importa lo más tal vez es actualmente la cuestión de la vacuna, porque hay un fuerte interés económico. Sabemos que en los próximos pocos años tal vez hay la propagación más o menos universal del virus, y quien está vacunado está protegido. Así yo lo veo, así lo comprendí. Y entonces, o sea, había una pelea realista en un mundo anárquico de quién tiene más rápido las vacunas. Y para una gran parte del mundo fue un factor terrible de desestabilidad, y hay estados mejor organizados y otros menos organizados, pero no hay gran cooperación a nivel internacional. Eso yo lo veo. No sé si fue... Sí, claro que sí. Muchas gracias. Carmenza tenía una pregunta. Carmenza estaba levantando. Sí, profe. Bueno, con respecto, anteriormente mencionaba lo del sector demográfico, pero o sea, me parece que uno de los sectores que también tienen mucho que ver es en lo de la política, digamos, porque hay estados, digamos, depende pues, digamos, la relación de los estados o políticos, digamos, cómo se relacionen, tiene que ver mucho, digamos, qué tanto, digamos, Colombia puede ir a otro país o hacer parte de ese país. Entonces, no sé, me parece que el tema político es importantísimo en todos los sectores. O sea, ¿usted piensa que los políticos propiamente dicho tienen mucha influencia en en las relaciones internacionales? O, por ejemplo, si... o sea, eso sería una... Sí, digamos, por ejemplo, en cuanto a los tratados, digamos, que se hace con, digamos, por ejemplo, Colombia, los tratados de libre comercio, digamos. Eso se lo hace entre los países, digamos. Entonces, eso, o sea, no sé si tiene que ver, digamos, en ese tratado como los gobernadores, digamos, o las personas que están a cargo de un poder. Sí, tengo una respuesta a esa pregunta, que es la siguiente. Podemos decir que al final lo que cuenta todavía son es lo que hacen los políticos, ¿no? O sea, porque tal vez en ese tratado yo sé que había es contradictorio, porque grandes sectores beneficiaban, otros no. Por ejemplo, el sector de las flores, ¿no? En Antioquia, creo que donde se produce, no, ahí es la fiesta de las flores, pero, o sea, a veces los políticos deciden cosas que no
que no es beneficioso para la población. Y entonces, eso sería la democracia que tendría que arreglar eso. Y yo sé que depende mucho, yo creo que es muy individual un poco. Por ejemplo, en Europa tenemos países donde los políticos son meros, no son, o son en un sentido negativo, son títeres de grupos de interés, o son elegidos por una parte de la población. Entonces, políticos son únicamente meros representantes del interés del pueblo democráticamente elegidos. Y ellos cuando van a negociaciones internacionales tienen que obedecer a lo que ha sido decidido antes. O sea, por ejemplo, un político suizo, Consejo Federal, está enviado a negociar un tratado con Colombia. Él no tiene libertad de decir lo que quiere, sino él está elegido democráticamente en Suiza, entonces cumple con su deber sin intereses personales. Y frente a esto hay muchos estados donde aparentemente hay una clase política donde son es la clase alta política que tiene mucha libertad y ellos toman decisiones nefastas hacia la población. Entonces, sería un poco ese aspecto de los derechos civiles y políticos en un mundo donde dictaduras negocian junto con democracias, necesariamente se crean injusticias. Cuando el gobierno de Nariño abre las puertas para la multinacional Nestlé, para la explotación de los recursos de agua, entonces ustedes tienen menos agua fresca para beber y en Suiza recibimos los impuestos de la empresa Nestlé que se beneficia por la falla de los negociadores políticos colombianos o no sé si, o sea, no di buena respuesta, no sé si... Sí, Paul. Carmenza. ¿Sí, Carmenza? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, aclaro Gracias. ¿no? Nosotros hemos mirado que los tratados de libre comercio aquí se manejan por el Ministerio de Industria y Comercio, que es aquel que maneja esos tratados de libre comercio, donde se llegan a una serie de acuerdos, y también como lo que dice Paul, ¿no? La influencia política por medio de beneficios mutuos, ¿no? Entre países, en que entre más se benefician entre unos u otros. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahorita tienen más preguntas. Una pregunta en el chat. ¿Cómo mejorar la imagen de un país en donde su calificación va disminuyendo en base a su incapacidad de pago y la falta de gobierno? ¿Cómo mejorar la imagen de un país en donde su calificación de qué? Espera, no, ahí lo que se refieren es a hemos mirado nosotros en clases, creo que de finanzas corporativas, no sé si es a eso que se refiere, la calificación que tiene cada país por unas instituciones especiales, donde hay una calificación, por ejemplo, AAA, AA o A, ¿no es cierto? A eso no sé si se refiere, a esa calificación, hace referencia a eso. Eso. Entonces, Okay, hay una mala, digamos, no hablemos de códigos y demás, ¿no? Sino que hay una mala calificación a Colombia frente, digamos, a los países desarrollados, como por ejemplo Suiza.
o Estados Unidos. Entonces miramos una mala calificación en cuanto, digamos, no quieren invertir, ¿no? Porque dicen, no, Colombia ahorita está mal, Colombia está en estas protestas, Colombia está en esta situación a nivel mundial, entonces no hay inversión. Entonces, ¿cómo nosotros, como colombianos, y especialmente los empresarios, pueden mejorar esa imagen? Esa es la pregunta aquí. Veo que es la clasificación de crédito, exactamente. Entonces, ¿cómo mejorar esa situación, ¿no? ¿Cómo mejorar la imagen de Colombia? ¿Cómo se podría mejorar en relación, pues, fiabilidad, estabilidad son los factores, ¿no? Menos riesgo, que haya... o sea, yo creo que hay muchos países mucho peores que Colombia, ¿no? En fiabilidad. Pero yo veo que fiabilidad, estabilidad política y... ¿cómo lo podemos decir? En el dominio político, sí, son la consolidación de las instituciones democráticas que contribuyen a que no haya cambios abruptos que pueda influir en la seguridad de las empresas extranjeras que quieren instalarse en Colombia. Entonces, los tratados, claro, eso es ratificar los tratados significa que que un gobierno se compromete a cumplir con las normas comerciales. Entonces, con el Tratado de Libre Comercio, uno señaliza a Estados Unidos que el Estado hace todo el esfuerzo de garantizar que la empresa pueda desarrollarse bien, implantarse bien en Colombia o sea, esa es la cuestión, cómo no solo atraer empresas extranjeras, sino o personal extranjero para que se queden en Colombia y para que contribuyan al crecimiento económico de Colombia. Entonces, ¿qué factores son? Estabilidad, fiabilidad, ratificar tratados. Uno, a lo extremo, hay estados que hacen eso con poder militar para garantizar que haya seguridad, pero tal vez no necesariamente al beneficio de la población. Yo tengo un caso extremo que es Somaliland. Ustedes no sé si conocen Somalia, que es un país de África Oriental que sufrió una guerra civil súper fea y que se fragmentó, y justamente la parte que se desvinculó del comercio internacional, que es Somaliland, que está mejor hoy que Somalia. O sea, es un caso extremo de un Somaliland. No sé, por ejemplo, el argumento aquí lo escribo. Somaliland está justamente, es un caso raro, tal vez, lo que mejor que Somalia por ser desvinculado del comercio internacional. Para nombrar una región que tiene realmente muchos problemas, de los menos fiables, tal vez por lo que recientemente he leído literatura marxista o así, que siempre llego con esas ideas de izquierda, no sé. Bueno, yo creo que son las 1:34, entonces ya los chicos, también nosotros estamos acá en Colombia, es la hora como de almuerzo, no sé si ya notaron. Igual, yo quiero agradecerte, Pau, por asistir a esta conferencia,
por darnos una referencia a nivel global de lo que son las relaciones internacionales, de sus paradigmas, ¿sí? De cómo podemos influir de manera de que podemos mejorar, ¿no? De alguna u otra forma, no solamente como país, como Colombia o como Suiza, ¿no? Sino de manera ya global, de unos a otros, de manera dependiente. Y de igual manera, pues, gracias y pues también te felicito. Me pareció muy interesante y muy buena la conferencia, muy dinámica. Pues de mi parte estuvo chévere, chévere es una palabra de acá de Colombia, ¿no? Chévere, no nos aburrimos y mis estudiantes tampoco estuvieron atentos y muchísimas gracias nuevamente. Yo soy quien agradece y mando un resumen de lo que de la conversación y les deseo todo lo mejor para la continuación de sus estudios y gracias también de mi parte. Bueno, muy bien, Pau. ¿Escucho a alguien, perdón? ¿Sí? ¿Escucho por acá alguien? No. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias también. a ustedes. Gracias por compartir sus conocimientos y todas las experiencias. Realmente es importante para nosotros como estudiantes pues conocer un poquito más del mundo, dijeron, y no solo de nuestro país, sino de los demás países. Gracias por haber participado. Espero verlos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias por compartir los conocimientos, como dice la compañera, es de mucha ayuda para nosotros complementar nuestros conocimientos, aparte con los que ya nos había brindado nuestra profesora. Muchísimas gracias. Mil gracias también. Y buen provecho para el almuerzo ahora. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, Doc. Gracias también, gracias. Por acá le invitamos a comer cuy. Me gustaría. Ya lo comí en una ocasión. Bueno, muchas gracias. Fue una experiencia muy, muy grata haber tenido una perspectiva diferente del país que nos entorna. Y esperamos y aspiramos que no sea la única vez que nos encontremos y podamos impartir diferentes conocimientos. Gracias, yo agradezco. Muchas gracias por sus aportes. Espero que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Yo me despido. Bueno, Paul, muchas gracias nuevamente. Muy bien. Entonces, creo que ya nos desconectamos todos. Para la próxima clase, recuerden que vamos a hacer preguntas sobre la conferencia de Paul o la ponencia de Paul. Gracias. Hasta luego. Que esté bien. Y nuevamente aquí estaremos esperándote ya de forma presencial después de que ya pasen todas estas cosas del COVID. Chao. Con mucho gusto. Chao. Tschüss.